Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a La Hoguera, un espacio hecho por mujeres para mujeres y estamos transmitiendo en vivo desde territorio autónomo de nuestra querida UAM Xochimilco, Casa Abierta al Tiempo. Hola Itzel, ¿cómo estás? Muy contenta de estar de nuevo aquí en nuestro espacio tan querido que es nuestra hoguera. Yo también ando muy fresca, muy emocionada por todo lo del programa del día de hoy y sobre todo muy contenta de estar contigo otra vez, Sara. Ya se me había hecho largo no vernos, ¿no? Sí, yo también ya las extrañaba a ti, Itzel, y a todo el equipo, que es un equipo muy bonito. Y pues estamos en redes sociales, ¿verdad? Sí, esta es una transmisión en vivo por One Xochimilco, pues así que déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus saludos, mándenos un abrazo, un beso virtual en estos momentos, pero también estamos en las redes como lahoguera.tv en Instagram y en Facebook como La Hoguera TV. Ahí tenemos un contenido chulo para todas ustedes y síganos, denos like, coméntenos, colaboren con nosotros. Recuerden que este programa es para ustedes y hecho con ustedes. Sí, y hoy tenemos un tema muy interesante, son las mujeres y la educación, un tema fundamental, pero pues para ir encendiendo esta hoguera vamos a arrancar con una cápsula que les tenemos preparada. Vamos a ver. Desde épocas ancestrales, las mujeres que se acercaban al conocimiento fueron perseguidas. Áganis fue una astrónoma griega incluida en las brujas de Tesalia, denominación genérica que se dio en la antigua Grecia a las mujeres que vivieron en esa región entre los siglos III y I a.C. y que tenían presuntas habilidades para predecir eventos astronómicos. Áganis tenía una gran habilidad matemática y a partir de tablillas babilonias y observación, calculó las posiciones de los planetas y las constelaciones, lo que le permitía predecir eclipses lunares. Esto le otorgó el calificativo de hechicera, porque podía hacer que la luna desapareciera del cielo. Años después, a mediados del primer milenio, una erudita también fue calificada de bruja, Hipatia, quien estuvo involucrada en la creación del astrolabio y el hidroscopio. Fue en el siglo IV en Alejandría, en un momento conflictivo debido al poder cristiano, cuando el ortodoxo obispo Cyril estaba en contra de cualquier paganismo y herejía, y que a pesar de admirar a Hipatia, la consideraba una amenaza y no podía comprender ni consentir que una mujer se dedicase a la ciencia. Por ello, inició una campaña de difamación contra ella, presentándola como una bruja peligrosa entregada a la magia negra. La difusión de estas falsedades produjo que en marzo de 415, un grupo de cristianos fanáticos la sacaran del carruaje, dejándola totalmente desnuda, matándola brutalmente con fragmentos de cerámica y que quemaran posteriormente sus restos en las afueras de la ciudad, castigadas como brujas, cuando su gran poder era el conocimiento. Y como siempre, el nombrarse como brujas, bueno, siempre está asociado al conocimiento, ¿no? A las mujeres inteligentes, las mujeres que estudian, que analizan, que tienen una capacidad de observación, como lo acabamos de ver en nuestra cápsula, siempre tiene que ser cosas del demonio. No pueden ser brillantes, no pueden ser inteligentes, tiene que ser algo del diablo, ¿verdad? Sí, es muy impactante cómo se ha afianzado este sistema patriarcal a lo largo del tiempo y en todas las culturas, ¿no? Cómo cuando un hombre tiene conocimientos, es un científico, es brillante, tiene grandes aptitudes, es un genio, pero las mujeres que tratan de acceder al poder, que se expresan, que muestran sus conocimientos, que tienen interés en todas estas cosas, entonces es el mal, es el demonio, es la brujería, siempre con connotaciones negativas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va vedando todos estos espacios a las mujeres y bueno, a veces pensamos que esto de que el saber es poder es simplemente un cliché, pero en realidad esa exclusión, esos límites, esa condena a las mujeres que saben, que tienen conocimientos del mundo, de su cuerpo y esa sistemática represión, pues son muy significativas, ¿no? Sí, y aparte déjame felicitarte, Ara, que fue Día de la Maestra. Muchas felicidades porque tú eres una gran profesora y también a todas las maestras que nos ven
y que nos acompañan en la transmisión. Muchas felicidades, la labor que hacen es increíble. Felicidades, Sara. Muchas gracias, Itzel. Sí, la verdad es que esta es una profesión que implica mucha responsabilidad y compromiso, pero también es muy gratificante y da muchas oportunidades de crecer y de seguir aprendiendo, ¿no? Y yo aquí también pues les agradezco a todas mis estudiantes porque también gracias a todas ustedes cada vez puedo desempeñar un poco más estas gafas patriarcales que nos van imponiendo siempre con la propia educación, pero que vamos desarticulando y desmontando y pues muchas gracias y también felicidades a todas las colegas y a todas las maestras de todos los niveles educativos, ¿no? De México y del mundo. Sí, no, y es que es por eso que nuestro tema el día de hoy, que obviamente lo planeamos para andar muy felicitadores, pero también es entender, ¿no? Que la educación en general es una posibilidad, ¿no? Y para las mujeres ha significado esta lucha la posibilidad de ser, de marcar, de apropiarse de espacios que antes se nos eran relegados, se nos eran negados, ¿no? Y por eso tenemos hoy este programa y tenemos unas invitadas de lujo que nos van a acompañar el día de hoy, pero antes de presentarlas, porque ya estamos en motores, en bien encendidas, yo quiero compartirles que para mí la educación, o sea, acercarme, porque yo soy estudiante de aquí de UAM Xochimilco, fue algo muy importante, ¿no? Encontrar un espacio donde el conocimiento me era compartido, ¿no? Y que yo leyera o que yo me esforzara, era reconocido, ¿no? Encontré no solo en mis compañeras, que también es muy importante ese proceso, sino en los profesores y en la universidad, la oportunidad de consolidarme, ¿no? Y bueno, ahí va una poco a poco, pues, porque también la educación tiene mucho, pero sí veo la gran importancia que tiene, ¿no? Acceder a estos espacios. Sí, además de que la educación en un sentido amplio y profundo, bueno, está en las universidades, pero está en la casa, está en las calles, y precisamente nuestras invitadas del día de hoy son mujeres que están dando la batalla en distintos ámbitos, en las universidades, pero también en otros espacios, y por eso les agradecemos mucho el que estén aquí, que sean bienvenidas, y bueno, están con nosotros hoy. Está con nosotros hoy Alicia Civera, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes y compartir con ustedes. También nos acompaña Charlene Curiel. Hola, Aline, ¿cómo estás? Charlene, perdón. Es que Aline es nuestra otra invitada. Nótese que el en vivo. Hola, Charlene, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy honrada de poder estar aquí compartiendo este espacio con Aline y con Alicia. Mucho gusto. Y para cerrar filas nos acompaña nuestra querida Aline Peralta. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar aquí, de compartir espacios con mujeres tan maravillosas. Pues ya, bienvenidas a nuestro aquelarre, esta es su hoguera, este es su espacio, y para empezar a lo bueno, a lo rico, a la discusión, a mí me gustaría plantear esta primera pregunta. Desde su experiencia, ¿por qué es importante hablar de la relación de mujeres y la educación? La que quiera empezar. Bueno, si quieren empiezo. Bueno, es una relación muy, muy importante. Como decían, la educación se da en diferentes espacios, ¿no? Y empieza sobre todo en la casa y actualmente, pues mucho en los medios de comunicación, en las redes, en el internet, etcétera, ¿no? Pero la escuela tiene un lugar bien importante en eso, porque el chiste es que la escuela procure la autonomía de esos espacios precisamente, de lo local, de lo escolar, para que todas obtengamos cierta autonomía, ¿no? Y la escuela es como un espacio y un tiempo para detenerse y poder reflexionar las cosas, criticarlas, colocarse frente a ellas. Y también es un lugar de convivencia y de encuentro con otras personas, no solo los maestros, también todas las compañeras, los compañeros, los trabajadores, las trabajadoras, en fin, todo un ambiente, ¿no?
Pero pues este espacio que procura la autonomía para poder generar realmente un espacio igualitario, pues tiene que desarmarse también de todas las relaciones de poder que lo atraviesan, empezando por el sexismo, ¿no? Y por el patriarcado, que está dentro de la escuela y en las relaciones de la escuela con otros espacios. Y eso pues ha sido una lucha de siglos, ¿no? De las mujeres por estar en la escuela y permanecer y lograr que bueno, se sigue haciendo, por supuesto, hay un trabajo muy largo por generar un espacio que sea igualitario y que genere autonomía, ¿no? Sí, y es que la escuela es el primer espacio de socialización que tenemos fuera de la familia. O sea, bueno, ya ahorita estamos en pandemia y también justo esta semana empiezan a vacunar a toda la planta docente dentro de la Ciudad de México y esperemos que pronto todos puedan estar vacunados. Pero antes, en el modo presencial, era el primer choque de realidad con la sociedad que tenías fuera de tus abuelitos, de tu mamá, de tu papá, ¿no? Y para las, y qué coincidencia, ¿no? Que a veces las maestras son esta función doble, ¿no? Que tienen para los niños, ¿no? ¿No les parece? Sí. Bueno, y ahora que lo mencionas y un poco también en consonancia con lo que nos decía Alicia, o sea, primero para las mujeres lo que cuesta abrir esos espacios y acceder, ¿no? A estos espacios de educación que en un principio estaban vedados, pero una vez que estamos ahí también se dan relaciones de poder y se tiene que dar resistencia y se tiene que dar lucha. Entonces, pues no sé si Aline o Charlene nos quieran contar de la propia experiencia que ellas están viviendo dentro de los espacios educativos y con las acciones en las que ellas han estado involucradas. Charlene, ¿te animas? Le iba a dar la palabra a Liz. Sí, claro que sí. Yo nada más quería poner también en perspectiva algo importante con respecto a la primera pregunta, que es sobre por qué es importante hablar de mujeres y educación. Creo que también es importante cuando nos hacemos esta pregunta hablar en plural en términos de las mujeres diversas, es decir, que nuestro acceso a estos espacios de educación formal o de educación institucionalizada pues no son iguales, ¿no? Y si pensamos nosotras, por ejemplo, en nuestras propias historias familiares, ¿no? O sea, yo tengo una abuela de un pueblito de Jalisco que no terminó la primaria, ¿no? Pero tengo una abuela que emigró a la ciudad de Tijuana, que aunque era una ciudad muy chiquita y naciente, ya pudo acceder a un internado donde se profesionalizó como secretaria bilingüe, vaya, ¿no? Hizo su secundaria y pudo tener una carrera que ahorita llamaríamos técnica, ¿no? Entonces, digamos que pensemos que los contextos y los orígenes sociales y nuestra cercanía o no con una ciudad o la presencia obviamente de los diferentes niveles escolares, pues han hecho también una experiencia muy diferenciada para las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que cuando planteamos la relación mujeres-educación, pensemos pues que es una relación pues que se fragmenta en la diversidad de experiencias y de contextos socioculturales y económicos en los que las mujeres han podido históricamente acceder a los espacios educativos formales, ¿no? Y también estoy muy de acuerdo con esta idea de que pues también cuando hablamos de educación y pensemos que estamos hablando también de una pluralidad de educaciones, ¿no? Como decía al principio ustedes, la educación pues desde la familia, ¿no? Es decir, una vez que empiezan los procesos de socialización, pues ya están las mujeres educando. Y esto nos habla de que las mujeres pues siempre históricamente han poseído cosas que tienen que transmitir, ¿no? Es decir, conocimientos, saberes, códigos, imperativos morales, maneras de... O sea, es decir, siempre han estado, digamos, en la vanguardia de estar transmitiendo conocimientos, saberes y etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos específicamente de la educación formal, institución, digamos, escolarizada, ¿no? Pues en efecto, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alicia sobre la importancia que tienen estos espacios, pero también pensar en que pues no ha sido fácil para las mujeres, ¿no? Es decir, ha sido, como también decía Alicia, son espacios sexistas, son espacios pues que surgen en un orden patriarcal que desde el principio pues tienen las condiciones, o sea, presentan a las mujeres condiciones muy inequitativas con respecto a los varones, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante
que pensemos estos espacios también como todavía espacios que hay que pues despatriarcalizar, ¿no? Es decir, hay que empezar a desmontar desde el jardín de niños, es decir, esto no nada más es las universidades, es decir, es todo el ámbito de la educación formal, todos los niveles de la educación formal, pues que se han generado obviamente como instituciones del Estado, un Estado que es patriarcal también, y que evidentemente expresa su patriarcalismo en las instituciones de educación, ¿no? Entonces, y ahí entonces se reproducen, pues obviamente todo este tipo de desigualdades y discriminaciones, ¿no? Pues que las mujeres padecemos desde siempre y en todos los contextos y todos los ámbitos de la vida social. Entonces, me parece que, bueno, por lo menos, digamos, como para pensar primero en la necesidad de esa, ¿no? Para ir cerrando, de pensar siempre en plural, ¿no? O sea, ¿a qué mujeres nos referimos cuando hablamos de acceso a la educación formal? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la historia? Porque obviamente el acceso que tuvieron las mujeres de clase media en la Ciudad de México en los años 50, pues no se puede comparar al acceso que en esa misma época pudieron haber tenido mujeres de las zonas rurales, ¿no? Evidentemente eso pues, fueron procesos muy desiguales y muy diferenciados con respecto a su llegada y a su posibilidad de migración o a su posibilidad de incorporarse a la educación formal, y además la manera tan diferenciada también en que las instancias de educación pues han ido también esparciéndose por el país, ¿no? Es decir, primero pues llegan, digo, satisfacen la demanda de las ciudades y luego se van como, y además en el centro, ¿no? Y después ya van abarcando más y más espacios, y pues todavía tenemos muchísimos lugares en este país, recordemos eso también, sobre todo en regiones indígenas, en regiones campesinas, en regiones rurales, pues en donde no hay a veces ni hasta la secundaria, pues, y si alguien quiere estudiar la prepa, pues se tiene que ir a la cabecera municipal o a la cabecera de distrito o a la ciudad más cercana que le quede del pueblo, pues porque allá de ahí en su comunidad no hay. Entonces yo creo que algo que es muy importante cuando pensamos la relación de mujeres y educación, pues es ver esa relación en un marco de desigualdad social pues, que está ahí siempre atravesando, ¿no? Sí, es innegable que vivimos un contexto diferente también las mujeres que nos encontramos dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, y incluso fuera de la ciudad de establecer ciertos parámetros, ciertos accesos, ¿no? Culturales que justo menciona Charlene y que me parece muy importante, ¿no? Y tú, Aline, ¿cómo piensas esto? Porque tú eres estudiante. Sí, precisamente creo que hablar de las mujeres y la educación es muy importante también porque la educación no solamente va de las letras y números, sino también puede ser de formas emocionales, y también generalmente la educación se usa o es una forma de poder, o se dice que es una forma de poder porque va de la mano con la creación. Y yo creo que es muy importante que las mujeres, o que se les empiece o que se les dé la voz a las mujeres, porque ya es como llevamos mucho tiempo leyendo a hombres y viendo el mundo a través de perspectivas de hombres, y todavía, incluso actualmente, por ejemplo, hay análisis médicos que se hacen en hombres y no en mujeres, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla eso? ¿O por qué los coches muchas veces tienen... o sea, sus seguros no están adecuados para el cuerpo femenino? Llevamos mucho tiempo viviendo en una perspectiva masculina, y que las ciencias exactas, por ejemplo, también llevan un tiempo siendo solamente para hombres, y también existen estereotipos de que las letras son para las mujeres, y esto también merma la capacidad y la personalidad de las mujeres. Me gusta mucho una frase de Rosario Castellanos que dice que cada día una mujer va conquistando una lucha por la adquisición de su personalidad, y creo que la educación nos puede ayudar mucho a esa lucha, porque justamente yo soy alumna, y en la universidad me encontré con más alumnas que tenían una perspectiva similar a la misma, y creamos un comité para ayudarnos entre nosotras, porque también muchas cifras hablan de inclusión y de que las mujeres ya están en los ámbitos universitarios, pero no hablan de las violencias que nosotras vivimos dentro. Por ejemplo, ¿cuánto tenemos que superar? Ok, ya superamos el machismo de la familia, superamos el machismo de la sociedad, y van y nos acosan en las aulas. No podemos estar libremente en un espacio que se supone que podríamos desarrollarnos para poder adquirir conocimientos, para poder mejorar nuestra vida, porque creo que la mayoría de estudiantes eso es lo que buscamos. Entonces es interesante cómo quizás las cifras nos puedan decir, sí, las mujeres ya están dentro, pero ¿cómo? ¿Por qué seguimos leyendo a la mayoría de autores hombres?
¿Por qué no buscamos más voces? ¿Por qué los maestros tampoco nos buscan más voces? ¿O por qué seguimos estereotipando incluso entre alumnos? A mí me han tocado, aunque me dijeron que sacaba 10 porque me acostaba con el profesor. O sea, esas cosas que están llenas de machismo que podemos decir, ok, las mujeres están dentro, pero ¿cómo? ¿Y cómo las estamos tratando incluso dentro de estos espacios que se suponen que deberían ser un espacio seguro? Sí, como dicen, ¿no? Es muy compleja esta cuestión de cómo se da este machismo y esta misoginia en las universidades, pero en universidades que no están aisladas del mundo y que están atravesadas por un montón de relaciones. Eh, a mí lo que me parece muy importante y que me anima mucho es cómo en estos últimos años se está visibilizando y no se naturaliza. Yo realmente noto como ese cambio generacional, cuando yo estudiaba y que a lo mejor como que nos incomodaban cosas, pero no lo veíamos tan claro. Y ahora yo creo que las nuevas generaciones lo ponen, lo denuncian, lo enuncian, que es fundamental, y esto yo creo que implica una riqueza bien importante, ¿no? Para todo este cambio que se va dando, que es lento, que es arduo, pero que ahí va, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, ¿no? Y sobre todo que han sido las protagonistas y las que han estado al pie de la lucha, pues, los movimientos de muchas estudiantes, ¿no? Y lo vemos no solo aquí en la universidad, sino como que es un fenómeno, pero que sigue, justo como mencionaba Charlene, este, sostenido por muchas de las luchas que encontramos fuera de la ciudad, ¿no? Y sobre esto de fuera de la ciudad, me gustaría que alguna, si tiene alguna experiencia, algo que nos quiera compartir sobre la ruralidad. Yo me imagino que es un contexto totalmente distinto. Sí, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de las escuelas normales rurales. O sea, como decía Charlene, es bien, mucho más difícil para las mujeres en zonas rurales poder entrar a la escuela. De hecho, ahorita la alfabetización de mujeres es mucho más grande en mujeres que entre hombres, a pese a que hay muchas mujeres en el sistema educativo ya, ¿no? Pero para ellas es mucho más difícil entrar, sostenerse, y a veces tienen que emigrar, irse, y lo cual implica muchas cosas, ¿no? Primero, el permiso a las familias, el apoyo de las familias económico, y luego ubicarse en las ciudades también con mucha discriminación de viene del pueblo, es rural, ya no se diga si es indígena, ¿no? Pues peor tantito, ¿no? Pero bueno, también ha habido una lucha de muchos años de las mujeres por escolarizarse y tener escuelas, ¿no? En sus propios lugares. Y un ejemplo de ellos son las normales rurales desde hace mucho tiempo. Pero como dicen, son muchas cosas, es cómo sacudir esa idea de que lo que saben las mujeres, como por ejemplo, cuidar, ¿no? Cuidar de los demás, que está pensado solo para las mujeres, eso no es conocimiento, eso es naturaleza, entonces no vale como conocimiento, ¿no? ¿Cómo sacudirse esta idea de que el conocimiento es de los hombres y no de las mujeres? Eso está súper presente en la escuela, en el trabajo cotidiano de la escuela, todo el tiempo, ¿no? Entonces, no solamente hay desventajas para llevar un currículum común, sino además este mandato de que tú no tienes el conocimiento y no eres capaz, ¿no? Que siempre está trabajando ahí constantemente, ¿no? Entonces es doble esfuerzo o triple el que se tiene que hacer, porque además, pues sí, en efecto las mujeres siguen cuidando más, ¿no? A los padres, a los hijos, y no solo las estudiantes, también las maestras, ¿no? Sí, qué bueno que comentas esto, porque justo en pandemia, pues solamente se mostró más de lo complejo que es estar dentro de un espacio educativo, ¿no? O sea, había momentos donde yo escuchaba que los maestros ya no podían, que los padres ya no podían, o sea, como que generó también una problemática muy, muy grande, ¿no? Y también recordar que dentro de esta pandemia hubo más casos de violencia dentro de la familia porque estábamos aisladas y estábamos dentro de nuestra casa, ¿no? Y entonces la escuela funcionaba como este espacio de escape, de refugio, de sostén, ¿no? Sí. Pero justo a mí me gustaría preguntarles, ¿por qué creen que es aún todavía muy difícil acercarse a espacios dominados
mayormente por los hombres. ¿Puedo intervenir? Pues Sí, claro, justamente, por favor. justamente por la misma pues configuración de los espacios, ¿no? Es decir, si pensamos en nada más en las universidades, ya no pensemos en todos los otros niveles, ¿no? Las universidades surgen pues como espacios masculinos para generar conocimientos de los varones, de cosas que a los varones les parecían importantes conocer, ¿no? Es decir, en ese sentido, digamos, como dicen las colegas del libro de intrusas, somos unas intrusas en la universidad, ¿no? Porque justamente los espacios universitarios, los espacios escolarizados, pues han sido instituciones que los varones han promovido, pues para mantener sus privilegios y satisfacer su bienestar, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente la irrupción, ¿no? Así, primero la presencia de las mujeres primero a cuentagotas y luego nuestra irrupción en los espacios de educación formal y específicamente en las universidades, pues genera descoloca, ¿no? Es decir, descoloca y cuestiona justamente la estructura que ha mantenido por tantísimos siglos, ¿no? La institución universitaria, si pensamos en la universidad como estos espacios europeos que luego son traídos a estas tierras vía la colonización, pues estamos pensando en espacios pues que se hicieron para varones, ¿no? Y donde los varones eran pues los que enseñaban y los que aprendían y los que generaban el conocimiento, como bien decía Alicia, el conocimiento como una suerte de monopolio masculino, ¿no? Y que quien no es varón, pues no tiene la habilidad ni la capacidad mental ni para producir conocimiento ni para adquirirlo, ¿no? Entonces yo creo que, pues esa lucha, digamos, la irrupción de las mujeres, pues hemos justamente descolocado y sacudido un poco esa estructura, esa ideología, ¿no? Machista, sexista también, de que nosotras no podemos generar conocimiento, de que nosotras tampoco lo podemos aprender, y porque además, ¿qué necesidad? Pues si nos vamos a casar y a tener hijos, entonces como ¿para qué el esfuerzo? ¿No? Un poco eso, como ¿para qué esforzarse si a nosotros nos toca, como también decía Alicia hace un momento, pues cuidar, ¿no? Y eso lo hacemos muy bien porque lo traemos en nuestro ADN por alguna extraña circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que sigue siendo muy sorprendente que en pleno siglo XXI los espacios universitarios sean todavía para muchas mujeres, sobre todo para las estudiantes, sobre todo para las mujeres que menos posibilidades tienen de acumular un poquito de poder o de tener un poco de poder o de autoridad, pues sigan siendo espacios tan hostiles, ¿no? Entonces yo creo que en buena medida la dificultad que tenemos de interactuar de manera segura, de manera, digamos, libre, de manera respetuosa y que se nos trate en condiciones, pues, de dignidad como las personas que somos, pues parten justamente, pues, del origen y del núcleo patriarcal que las instituciones de educación en general tienen, y pues específicamente las de educación superior, pues con más razón, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene una de las primeras, pues de las primeras respuestas que se podrían dar a la pregunta que acaban de hacer. Sí, ¿no? Y justo Ara y yo platicábamos unos días antes del programa, ¿no? De que creo que era como que, ay, eres muy bonita y aparte eres inteligente, ¿no? Como si fuera, wow, la octava maravilla, no lo puedo creer que pienses, ¿no, Ara? Sí, pues de alguna manera es esta idea, ¿no? De que las mujeres tenemos menos cualidades intelectuales que los hombres, ¿no? Decía Alicia algo que a mí me pareció bien interesante, que es no solamente es cerrar el acceso o limitarlo en varios espacios educativos y de saberes y de ciencia a las mujeres, sino incluso también ciertos conocimientos y habilidades, si son de alguna manera atributos de las mujeres, llevarlo, ¿no? Al plano es la naturaleza. O sea, el cuidado no implica saberes, conocimientos, sino es por naturaleza, es que casi es instinto, ¿no? Entonces hay un discurso ahí elaborado muy complejo que efectivamente hace un despliegue de este poder también del que nos hablaba Charlene, y en este sentido, pues a mí me gustaría que Aline nos contara cómo precisamente como una contrahegemonía, como una respuesta a esta dominación, las alumnas se organizan y son creativas y cómo actúan en las universidades. Entonces, Aline, si nos cuentas de la experiencia que tienen con su colectivo.
Sí, claro, pues creo que es importante recuperar también que no solamente las aulas son un espacio en donde se puede enseñar algo, sino también son espacios de asociación de los alumnos, y eso fue lo que nos pasó a nosotras. Y pues también nosotras generamos espacios donde las mujeres pueden sentirse seguras para poder hablar, porque algo que hemos notado últimamente es que aunque haya un hombre, las mujeres se sienten intimidadas. Un solo hombre basta para que, pues culturalmente hemos estado adiestradas casi a que la opinión masculina va encima de la nuestra cuando no debería ser así, cuando incluso en las aulas muchas veces cuando habla alguna compañera, un compañero lo interrumpe cuando incluso podemos estar hablando de temas que nos competen a nosotras, ¿no? Entonces me parece que cómo es que el comité se ha generado estos espacios bastante interesantes donde también son una forma de adquirir conocimiento, porque no solamente el conocimiento se adquiere en libros, sino también en experiencias. Y por ejemplo, actualmente estamos viviendo un periodo de tiempo en donde la violencia ha estado como saliendo a la luz, y esto nos ayuda mucho a nosotras porque hablamos de cómo nos sentimos con respecto a esto y de formas también de combatirla desde nuestra vivencia de ser mujeres, y eso también es una forma de generar conocimiento valiosísima, o nos compartimos cosas entre nosotras, que también es a veces la educación, y creo que es algo que se tiene que tener muy en cuenta, va más allá de las clases. Es muchas veces como el ser autodidacta, o el que una compañera te diga, mira, te comparto este texto, o hacer los círculos de lectura en donde leemos a, por ejemplo, Marcela Lagarde hablando de la soledad, y compartimos nuestras experiencias desde cómo se siente la soledad siendo mujer. Me parece algo súper enriquecedor, y creo que es una forma de justo hacer una contrahegemonía y contrarrestar estas formas de violencia que nos han silenciado muchas veces. Y pues bien dicen que cada vez que que mujeres se unen, el patriarcado tiembla, ¿no? Entonces yo creo que esa es una frase que me hace mucho sentido, y pues sí, el comité sí creo que es una forma de resistencia ante pues sí, siguen siendo instituciones patriarcales. Es súper interesante lo que nos comentas de estos espacios, y para seguir como contextualizando un poco nuestra charla y todo, tenemos un material preparado para todos ustedes, pero déjenme recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como lahoguera.tv y en Facebook como La Hoguera TV, les van a aparecer aquí abajito. Síganos, coméntenos, y por favor en el chat interactivo mándenos las preguntas que quieran hacerles a nuestras participantes, sus porras, sus felicitaciones y todo. Pero vamos a ver esta cápsula. Vamos a verla. ¿Qué es una mujer educada? En primer lugar, es libre de la mala influencia del mundo porque ya no es una máquina. Libre de varias tentaciones porque ya no es más la hembra. Libre de la tutela del hombre porque ya se puede bastar a sí misma y ya no se casará por hambre. Estas fueron las palabras de un reportero de El Faro. Desde la época prehispánica, el papel de la mujer en la educación ha sido marcado por la sociedad. En aquel tiempo, los niños a partir de los 4 años de edad eran entregados a los sacerdotes para educarse, mientras que las niñas se quedaban en casa para ser educadas por la madre en tareas del hogar y normas sociales, trayendo consigo una corta niñez y casarse a temprana edad. Solo un grupo privilegiado de mujeres podían ingresar a colegios especiales. Al llegar la conquista, la enseñanza se fundamentó en la fe y el cristianismo. Se buscó educar a las niñas indígenas a través de la lengua castellana y nuevas formas de vestir, educándose así con ideas y comportamientos de la cultura occidental. Pero solo a los hombres se les enseñaba a leer y escribir, mientras que a las mujeres les enseñaban el catecismo. Eran pocos los colegios que enseñaban a leer y escribir a las mujeres, pues se pensaba que podían avivarse con lecturas peligrosas, por lo que tenían que ser vigiladas por el hombre. Un ejemplo de la lucha por la educación es Sor Juana Inés de la Cruz, quien se formó en un convento donde escribió numerosos poemas, mostrando que las mujeres podían desempeñarse más allá del hogar. Es hasta el México independiente que se crean escuelas vocacionales femeninas, donde se enseña educación básica, artes u oficios. Para 1867 se funda la Escuela Secundaria para Señoritas en la Ciudad de México,
transformándose tiempo después en la Escuela Normal para Profesoras en 1889. En aquel entonces, nuestras ancestras comienzan a tomar un papel en la educación superior, pues se les pide ayudar para educar a su país y son varias las que se registran, a pesar de las desigualdades económicas ante los hombres. Para el año 1896, se funda la Escuela Teórico-Práctica de Obstetricia para Mujeres en un hospital de la Ciudad de México, el cual solo contaba con 5 lugares para mujeres. Un ejemplo de inspiración es Matilde Montoya, primera egresada de la Escuela de Medicina en 1887, a quien se le pretendía negar el acceso a la clase de disecciones por los prejuicios de esa época. Otro ejemplo de lucha es María Asunción Sandoval, primera mujer en recibir su título de abogada en 1898. Si bien en la época del Porfiriato no se prohibía a las mujeres ingresar a las universidades, tampoco se les tomaba en cuenta. Conforme fue pasando el tiempo, las mujeres se fueron apropiando de más espacios y áreas, como las ciencias exactas, ingenierías y tecnología. Se fueron abriendo más lugares para que pudieran acceder a la educación superior. Por ejemplo, se crea en 1925 la Asociación de Universitarias Mexicanas. En 1990, las mujeres representaban un 60.6% de la matrícula, de la cual el 22.8% estudiaban una ingeniería y tecnología, y en el año 2000 hubo un aumento a 66.2% de la matrícula, de la cual el 29.9% eran en el área de ingenierías. Si bien ha sido un gran avance el de nuestras ancestras, recordemos que hoy día aún hay mujeres que no tienen acceso a la educación. 6 de cada 100 mujeres, a partir de los 15 años, no saben leer ni escribir. Así que continuemos en la lucha por nuestros derechos y nuestra autonomía. Híjole, como decían nuestras invitadas, vivimos en un país bien diverso en términos de clases sociales, de culturas, pero también bien machista, ¿no? Independientemente de las condiciones, nos encontramos pues con situaciones como en la que efectivamente se da la autoridad del conocimiento a un hombre, entonces hay hombres hablando sobre lactancia, sobre menstruación, y ahora lo empezamos a cuestionar, ¿no? Porque de alguna manera se piensa, bueno, las mujeres tienen experiencia, pero no conocimiento, y cómo se va tejiendo este discurso complejo, ¿no, Itzel? Sí, ¿no? Y sobre todo que también hay que tener muy en cuenta que algunas mujeres no han sido nombradas dentro de la historia de los logros, de descubrimientos, porque eran mujeres, ¿no? Que, por cierto, en nuestras redes sociales publicamos una frase de Virginia Woolf que justo decía, ¿no? Que Anónimo seguramente era una mujer. Estoy parafraseando, así no dice la frase, pero en nuestras redes sociales seguramente van a tener exactamente la frase. Y justo es esto, ¿no? Que cuando se nos da cierto tipo de educación en la historia es una educación acerca de la religión. Existe otro sesgo y otro control acerca de los cuerpos de las mujeres. Y sobre esto me gustaría preguntarle a nuestras invitadas qué han observado, sus experiencias, qué les ha permitido ver sobre la experiencia en México de las mujeres y la educación. Bueno, si quieren, empiezo de nuevo. Un poco pensar en que esta historia que nos platica Lynn es de muy largo alcance, ¿no? Y que la escuela, pues, es un espacio de vida y ahí se ha construido mucho. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX se empieza a abrir la opción de que las mujeres estudien más, que lleguen a la universidad, pero se busca que sean mujeres modernas, que eduquen bien a sus familias, que sean respetuosas de la religión y de su familia, y se busca que estudien para ser maestras, para ser enfermeras, para ser contadoras, ¿no? Que son además profesiones que luego por tener tantas mujeres se han devaluado, ¿no? Son las maestras lo hacen por vocación y entonces pues ya no es una profesión tan importante como las otras. Pero las mujeres no querían eso, las mujeres estaban buscando entrar a ingeniería, entrar a medicina, entrar a otras cosas que ellas querían hacer y ellas fueron empujando a entrar a estas áreas, ¿no? Es decir, todo el ingreso de las mujeres al sistema, que ha sido muy importante, ha sido una lucha de las mujeres, no ha sido una concesión.
Luego más adelante también entra pues toda la cuestión del mercado, ¿no? Que las mujeres trabajen en el área de servicios. Entonces, bueno, a principios de siglo XX fue una cosa terrible, ¿no? Pues, bueno, sí, que la mujer sea moderna, que se eduque, participaban en las campañas así en contra del alcoholismo, de la higiene, ya con una participación mayor en la esfera pública, pero sin tener el voto, sin poder ser ciudadanas, ¿no? Entonces, esto ha ido, bueno, han entrado más mujeres, se ha luchado mucho por la igualdad, por tener los mismos sueldos, el mismo acceso, etcétera, etcétera, pero siempre hay como formas de enmascarar, ¿no? Decía antes Charlán, son las intrusas. Bueno, ¿qué pasa ahorita? Dicen, bueno, es que ahorita hay más mujeres en el sistema educativo, ¿qué más quieren, no? Bueno, como si eso garantizara que realmente dentro, en la vida cotidiana de las escuelas, en el espacio de vida que es la escuela, realmente hayan esas condiciones, ¿no? Y además, pues pensar esto en se ha servido la escuela para la movilidad social de las mujeres, pero ¿de qué mujeres? ¿No? O sea, estamos igual reproduciendo un sistema muy escalonado de diferencias sociales, ¿no? Y en eso las mujeres tenemos que ser bien conscientes, ¿no? No se trata de solamente reproducir lo que tenemos, sino de girarlo, ¿no? De terminar, o sea, no es acoplarnos y ponernos en una mejor posición dentro de esta separación sexista de la sociedad. Se trata de revertir esta situación. Y eso no es fácil, ¿no? Porque a veces se dan, como decía una historiadora, un paso para adelante y otro para atrás. Entonces, por ejemplo, las mujeres, ahorita se mencionaba en la cápsula, las mujeres entran a la escuela en la colonia, aprenden a vestirse de manera occidental y se está perdiendo parte de su cultura originaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de estar aquí y modernizada? Me aleja también de cierta cultura que me mantenía con mi gente, con mi cultura, ¿no? Y que, bueno, ahora hay que dar un jalón de este paso, ¿no? Y eso está pasando ahorita mucho con las universitarias. Es divino el movimiento feminista de las universidades, pues es lo más pujante ahorita, igual que el de las mujeres indígenas, ¿no? Son las que están jalando. A ver, el estar aquí no significa que ya estamos en las mejores condiciones, ¿no? Hay que pensar cómo se liga el patriarcado con el colonialismo, con el capitalismo, y la forma en que se reproduce eso es en el día a día, en el tipo de cosas que podemos decir o no, si nos atrevemos a hablar o no, como decía Aline, ¿no? ¿Y por qué? Yo me acuerdo, en la secundaria teníamos talleres y pues sí, mucho discurso de la igualdad de la mujer en los años 70, ¿no? Y el feminismo pujante, pero teníamos talleres y los de las mujeres eran de costura y de decoración, ¿no? No de carpintería o de electricidad. Eso por contar una anécdota. Ahorita el currículum aparentemente es uniforme para todos y en la universidad sería igual para todos, pero no es verdad, no estamos llegando de la misma manera ahí, ¿no? Sí, tienes muchísima razón. O sea, incluso a mí en la secundaria el taller optativo que había, pues era el taquimecanografía. ¿Y quiénes éramos las que estaban en taquimecanografía? Pues todas las morritas. O sea, eso sí, de que el dibujo técnico, sí había unas, pero pocas, ¿no? Y que también incluye como estas vivencias que tenemos en la escuela, ¿no? Yo me acuerdo mucho que también esto de correr en las escaleras, ¿no? Porque dentro de los uniformes, ¿no? Porque traía una falda y si no te veían los calzones, si no corrías lo suficientemente rápido, ¿no? Yo quería jugar básquetbol con mis compañeros y no podía porque pues yo traía falda, ¿no? Entonces también se siguen reproduciendo en las escuelas estos estereotipos y estas limitaciones para las mujeres, ¿no? Sí, incluso, bueno, la polémica que hubo últimamente, ¿no? De los uniformes, que de alguna manera lo que está mostrando es cómo en la cotidianeidad también se van reproduciendo todos estos roles de género, ¿no? Y con esto que nos decía Alicia, me
impactó mucho el pensar que para poder ser a veces tenemos que dejar de ser. O sea, para poder acceder a determinados espacios, tenemos que dejar de ser, ¿no? Me refiero a nuestra cultura, a, a que hay que cambiar cuando de lo que se trata es de transformar el mundo, ¿no? Y lograr ese reconocimiento pleno, ¿no? A partir justo de nuestra cultura, de lo que hacemos, que nos, para tener acceso a un puesto de trabajo, a un lugar en la educación, sí, pero con menos salario, ¿no? Entonces, hay un montón de aspectos que hay que tomar en cuenta y bueno, pues a mí me gustaría que en ese sentido, Charlene o Aline, pues nos contaran más, ¿no? De sus propias experiencias y cómo se va dando toda esta lucha, ¿no? En los distintos contextos. Voy a Lynn, sí. Bueno, muchas gracias. Yo quiero comentar algo que tiene que ver con, pues justamente un comentario que hizo Aline y me parece súper importante para ir pensando en las estrategias, ¿no? Que podemos empezar a echar a andar o ya estamos echando a andar desde hace mucho tiempo para ir despatriarcalizando la escuela y la universidad. Ella decía sobre el tema de justo por qué siempre estamos leyendo a varones, ¿no? Y es cierto, es decir, yo hice una licenciatura en historia entre 1994 y 1998, en donde nunca leí a una mujer historiadora. O sea, obviamente no tuve una materia de historia de las mujeres, obviamente eso no existía en la currícula, pero además no leímos a historiadoras que escribieron sobre la revolución, sobre la independencia, sobre la Segunda Guerra Mundial, es decir, como si no hubiera historiadoras que se dedican a documentar y a registrar, interpretar o analizar eventos históricos en el mundo, ¿no? Es decir, puros hombres, ¿no? Puros autores varones. Y así ha sido, supongo yo, pues en todas las carreras, ¿no? Es decir, que salimos, muchísimas de nosotras, pues formadas con la mitad, ¿no? Porque la otra mitad, pues nunca la conocimos porque nuestros profesores e incluso nuestras profesoras, pues tampoco nos dieron a leer a esas autoras, ¿no? Porque o no las conocían ellas tampoco, o nunca tampoco, o sea, es decir, hemos ido reproduciendo una exclusión y una invisibilización del conocimiento que producen las mujeres, ¿no? Y yo creo que ahí sí es muy importante justamente que para combatir esto que algunas filósofas de la ciencia llaman el sesgo patriarcal del conocimiento, que es justamente esto, ¿no? La idea de también una producción de un conocimiento que se produce en ciertas condiciones y tiene ciertas características para ser legitimado, y si no se produce así, no es conocimiento, entonces son saberes, son supersticiones, son quién sabe qué, son experiencias, como decía hace ratito también Karen, ¿no? Es decir, son otra cosa, pero no son conocimiento. Pues yo creo que sí es muy importante empezar a echarle los kilos al tema de que nuestras currículas en las universidades incluyan imperativamente autoras mujeres, porque las mujeres han escrito sobre todo y han estado en todos los campos del conocimiento, científico, de todo, tecnológico, técnico, o sea, es decir, no hay mujer, o sea, no hay área del conocimiento en donde no haya mujeres aportando, escribiendo, publicando, ¿no? La química, la física, las ciencias de la tierra, todo. Entonces, yo creo que sí es muy importante que también como estudiantes, yo digo, yo ya no soy estudiante, pero digamos que las estudiantes exijan leer mujeres, ¿no? Es decir, exijan a las autoras, exijan una bibliografía incluyente, y que también las profesoras y los profesores pues se pongan las pilas y se espabilen tantito y empiecen a incluir en sus planes de estudio, sus programas de estudio, bibliografía escrita por mujeres y hecha por mujeres, ¿no? Es decir, no quiere decir que por ser de mujeres ya va a ser increíble, obviamente hay que tener también un poco de sentido común y de sentido académico, ¿no? Es decir, no por ser mujeres, pero me refiero a mujeres que han aportado, mujeres que hay muchísimas, ¿no? Como para incluir en diferentes formaciones, ¿no? Yo creo que eso es muy importante justamente, pues para empezar a combatir esta invisibilización que hay de las mujeres como productoras de conocimiento, y también y también para cuestionar estos cánones del conocimiento, ¿no? Que si no tienen estas características que son súper varoniles, ¿no? Neutralidad, raciocinio, objetividad, o sea, todas estas cosas o sea, donde no hay sentimiento, no hay emoción, no hay afectividad, no hay absolutamente nada, porque eso ya es otra cosa, subjetividad, y no cuenta como conocimiento científico, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas las podemos ir nosotras, pues, digamos, podemos ir nosotras empujando, ¿no? Y hay muchas compañeras, colegas que lo estamos haciendo, y las estudiantes también nos lo están reclamando, entonces yo creo que es muy importante como para ir justamente fisurando ese sesgo patriarcal en el conocimiento, y también ser
incluyente, o sea, también reflexionar sobre nuestras propias maneras como profesoras de el tipo de conocimiento que nosotras validamos, ¿no? Es decir, yo creo que también es muy importante justamente pensar en esos otros conocimientos que están en las comunidades indígenas, en las comunidades afrodescendientes, en los sectores populares, que también son saberes, conocimientos, experiencias que surgen del cuerpo, quizás no surgen de investigaciones, pero surgen del cuerpo vivido, de la experiencia situada. Y yo creo que eso es súper importante también, de empezar también a junto con la despatriarcalización un poco de las universidades, pues hay que seguir impulsando este proyecto de descolonización de las universidades, ¿no? Y de este canon o este paradigma del conocimiento, que además ya no nos da para explicar las realidades que tenemos ahora, ¿no? Es decir, ya se agotó, entonces yo creo que en ese sentido pues tenemos todavía muchas cosas creativas que seguir haciendo. Sí, no, justo es también al nombrar y al leer otras mujeres, uno dice, ay, oye, ¿cómo fue su vida? ¿Qué hizo, no? A mí también me gusta, ¿no? Yo también puedo, ¿no? Porque a partir de que se generan estos espacios y que me parece mucho la, la razón que tiene el comité, es que ya, o sea, al recordar los espacios que ya fueron marcados por otras mujeres, uno puede ahondarlo más y hacer más grande ese espacio para que vengan más, ¿no? Y qué es lo que pasa con estas colectivas, ¿no? Con estos conocimientos que se dan entre pares, ¿no? Entre mujeres, entre círculos de sanación, de recuperación, de resistencia, ¿no? Y antes de que sigamos un poco con este diálogo, que me imagino que alguien ahorita nos va a platicar algo increíble, me gustaría pasar a un material que tenemos preparado, que bueno, es nuestra sección de cada hoguera. Sí, en nuestra sección, amiga, date cuenta, vamos a hablar precisamente de cómo se dan estos poderes invisibles, pero muy tremendos y terribles en la educación, la violencia en los espacios educativos. Vamos a verla. No sé para qué estudian si algún día se van a casar. Ya no puedes decirles algo porque se ofenden. Es una realidad que somos diferentes y que las mujeres no saben hacer algunas cosas. Amiga, date cuenta. Se define violencia educativa a aquella que se produce en centros académicos causando un daño físico, sexual o psicológico. Dentro de esta violencia existen conductas discriminatorias por el sexo, edad, condición social, limitaciones y o características físicas. Alrededor de 592,000 mujeres fueron acosadas y hostigadas sexualmente, 156,000 fueron agredidas físicamente y 292,000 sufrieron humillaciones. Este tipo de agresiones pueden ser ejercidas por docentes, compañeros o cualquiera que esté en una posición jerárquica e incluyen acciones como la exclusión en actividades y espacios, represalias por no aceptar propuestas de índole sexual, ser dadas de baja por estar embarazadas, recibir ofensas y humillaciones por su apariencia física. Otra forma de violencia es la discriminación por género. Como ejemplo están los libros de texto, pues incluyen imágenes en donde la mujer solo ejerce roles y estereotipos de género, propiciando la discriminación y desigualdad. Aunque este tipo de conductas, entre otras, son poco visibles, es importante comprender que la única persona responsable de la violencia es quien la lleva a cabo. Acércate con las autoridades correspondientes y denuncia. Si eres parte de la UAM Xochimilco, la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género puede brindarte información y acompañamiento en estos casos. Amiga, date cuenta y recuerda, no estás sola.
bueno, este tema nos da mucho para mostrar, para escuchar, para sobre todo repensar, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarle a Lynn, con todo lo que ya ha mencionado en las anteriores discusiones, ¿qué piensa, no? ¿Cómo lo ve? ¿Qué desafíos encuentra ella en justo en seguir luchando para crear un espacio más seguro? Que por cierto, déjenme, antes ay, Aline, ya, te prometo que esta es mi última intervención, mi último saludo, pero queremos mandarle un saludo a todas nuestras compañeras de UPAVI, que hacen una labor increíble, un trabajo, una chambota, pero que bueno, cualquier cosa, acérquense con ella. Ahora sí, Aline, platícanos, ¿cómo ves esta experiencia de crear espacios seguros? Pues es toda una lucha. Quiero decir que en la UAM Xochimilco somos muy privilegiadas porque tenemos apenas el protocolo que se aprobó, bueno, que se volvió a aprobar y a revisar y tenemos la unidad de género. Sin embargo, incluso en otras unidades, los protocolos y las unidades apenas están empezando a funcionar. Nuestro protocolo tiene mucho más tiempo. Y también nosotras en el comité atendemos estos casos, sin embargo, todavía hay cierto nivel de desconfianza en las instituciones porque ha pasado que los protocolos son muy limitados. Entonces, tú te vas y te atiendes con las chicas de UPAVIG. Sin embargo, las chicas de UPAVIG también las limita tanto el protocolo como los reglamentos escolares. Y en algunas otras instituciones, o incluso en la UAM Xochimilco anteriormente, se daban situaciones de revictimización, o lo máximo que pueden apoyarte es cambiándote de salón, ¿no? Pero sin que se haya dado una sanción al agresor o haya una solución como real más que el cambio de salón. Entonces ahí se vive otra revictimización aparte de lo que ya viviste. Y los procesos de denuncia son siempre muy pesados. Entonces es algo complicado también porque incluso hemos tenido diálogos con otras colectivas, no solamente de la UAM, que hay bastantes dentro de la UAM, colectivas feministas, sino también dentro de otras universidades, porque pues las universitarias nos hemos organizado con respecto a esto, porque llegamos a un punto en donde la violencia era muy grande, no solamente, o sea, llegar a un punto donde el acoso sea una constante dentro de nuestras aulas, creo que es algo muy peligroso. Y hablábamos de cómo hay una también violencia de parte de las instituciones hacia nosotras al no hacerse responsables de lo que está pasando. Porque, por ejemplo, nosotras como colectivas, felizmente, o bueno, vamos y las apoyamos, ¿no? Sin embargo, eso no quita que sea obligación de las escuelas atender los problemas que se están dando dentro de las aulas y porque tienen que capacitar personal para que puedan atender estas cosas, porque nosotros lo hacemos desde una creencia, desde una ideología y desde una preocupación, ¿no? Pero también deben de tener interés las instituciones en ver qué está pasando y ver por qué se está dando esto, porque también yo también formo parte de los órganos colegiados de la institución y hablábamos de cómo, ok, se sanciona a la persona, pero ¿y después qué? ¿Después qué sigue? O sea, la persona puede tomar la sanción como una agresión y qué va a seguir reproduciendo a lo largo de su vida, ¿no? O los profesores que ni siquiera se dan cuenta de los comentarios machistas que están dando. Entonces, creo que es también responsabilidad de las instituciones, no solamente de las colectivas y no solamente de la unidad de género, por ejemplo, que muchas veces se ve limitada por la misma organización o la estructura que tiene la universidad. Es responsabilidad de la institución darse cuenta de lo que está pasando y tomar acciones al respecto. Híjole, sí, ahí es todo un desafío y hay muchos pendientes, ¿no? Que hacer como instituciones y como comunidades que pertenecemos a las instituciones, ¿no? De visibilizar, de darnos cuenta, de crear conciencia. Es tremendo el trabajo que tenemos delante. Entonces, pues me gustaría que Alicia y Charlene también nos comentaran, ¿no? Ellas, ¿cómo ven esta perspectiva? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para erradicar la violencia de las instituciones educativas en México? Charlene, ¿nos quieres decir algo? Pensé que iba a entrar Alicia. Pues sí, pues es un tema, una problemática pues muy profunda, muy que se articula con muchos tipos de problemáticas. Son muchos los frentes que hay que atender, o sea, desde
que las universidades acepten pues el mandato que tienen de transversalizar la perspectiva de género, que no sea esto nada más el discurso del rector en turno, ¿no? Para celebrar algún plan o proyecto en particular, me parece eso muy importante, y eso pasa por justamente la revisión de planes de estudio, la incorporación de mujeres autoras a las bibliografías, digamos, a las bibliotecas, es decir, toda una serie de reformulaciones que se deben de hacer para pues que las mujeres vayamos siendo visibles, ¿no? Y en ese sentido también respetadas en términos tanto como profesoras, como las estudiantes también, como las académicas, y también el sector, no hay que olvidarnos también de la administración, ¿no? Es decir, hay una burocracia también compuesta por mujeres que también sufren violencias machistas al interior de las universidades, ¿no? Vía sus sindicatos, vía sus jefes, es decir, hay muchísimos tipos de violencia al interior de la universidad que juntas, digamos, un poco, pues el gran paraguas que las cubre, pues es el de la violencia institucional, justamente como dice Aline, porque pues luego la institución pues hace caso omiso, ¿no? De estos casos y de estos eventos y pues hace pues como que no pasa nada, ¿no? Es decir, apelan a su derecho a no saber y entonces hacen como que no hacen nada. Afortunadamente, la NUYES está obligando a las instituciones de educación superior, especialmente a las universidades, pues a que tengan protocolos, ¿no? Protocolos de atención, protocolos de investigación y sanción. Eso no es una panacea, ya lo hemos visto en otros lugares en donde el protocolo se anuncia con bombo y platillo, pero pues al final no se aplica y pues no pasa nada, entonces eso tampoco debe de ser digamos, eso tampoco nos debe de tranquilizar, sino que lo que tenemos es que seguir empujando desde diferentes lugares pues esta transversalización de la perspectiva de género, dejar de estigmatizar al movimiento feminista al interior de las universidades, que eso es muy triste verlo, incluso entre los estudiantes varones que son jóvenes, cómo estigmatizan a sus compañeras porque son feministas, incluso también maestras y maestros que estigmatizan al movimiento feminista al interior de las universidades, y eso realmente es muy triste, pues ser para atestiguarlo, ¿no? Entonces, pues son muchas las cosas que hay que hacer, es toda una suerte como de paquete de política pública para las universidades, pues para que empiecen a hacer su trabajo en términos de prevenir, pues sobre todo prevenir, es decir, no tendríamos que estar hablando de violencia en una institución de educación superior, ¿no? Deberíamos de estar, digamos, ese debería de ser un espacio seguro, ¿no? Que garantice justamente condiciones de equidad y de trato digno a las personas, pues para que puedan ir a hacer lo que ahí hacen, ¿no? Que es socializar, convivir, aprender, reflexionar, formarse en una profesión y pues eso, ser tratadas las mujeres sobre todo pues en un espacio, un trato de digno, ¿no? Y no nada más las mujeres, también creo que las minorías sexodisidentes sufren muchísimo también el acoso y el hostigamiento de parte de las violencias machistas de todo tipo, entonces yo creo que sí es importante pues reflexionar sobre eso y empujar entonces así pues una educación anticolonial, antipatriarcal, ¿no? Una educación que nos permita pues justamente no hacer distinciones y pues que tampoco haya estas carreras, ¿no? Para hombres y carreras para mujeres y que pues podamos entonces estar hablando de pues eso, de condiciones de equidad y condiciones de trato digno y de respeto para todas las personas. Ese sería por lo pronto mi comentario. Muchas gracias. Sí, claro, ¿no? Y tiene mucha razón con el espacio seguro, ¿no? Y me interesa mucho saber qué opina Alicia de estos procesos y sobre todo enfocado en lo que nos ha platicado de las escuelas normales, ¿no? ¿Qué experiencias ha visto ella a partir de lo que ha trabajado? Bueno, justo lo que iba a comentar es que el trabajo no inicia solo en la universidad, tiene que empezar desde mucho antes, ¿no? Y como decía ya también Aline, también entra la capacitación de todos los trabajadores y de todos los involucrados, porque se pueden hacer normas maravillosas, pero que en realidad no se aplican porque la gente no está convencida de ellas, ¿no? Empezando por las propias maestras, los propios maestros, bueno, han sido educados de una manera también y transformar esa forma de pensar, y no solo de pensar, a veces muchas veces la gente se asume como feminista, pero no se pregunta por las cosas que todos los días está haciendo y que provocan que el sistema
patriarcal se mantenga, ¿no? Y en el caso de las instituciones, bueno, es muy claro que tienen que hacerse cargo, o sea, no hacerse caso, no hacerse cargo y pensar que son problemáticas que les son ajenas, pues es propiciar un tipo de violencia ellas mismas, ¿no? Bueno, las escuelas normales, hay una experiencia muy bonita que fue en las normales rurales en los años 20 o 30, eran internados mixtos, ¿no? Y ahí se trataba, eran menores de edad, y estaban cuidados por los maestros, digamos, pero se trataba de que todos fueran respetuosos entre sí, ¿no? Es que se respetaran, se reflexionaba mucho, trataban, incluso se discutía, por ejemplo, que los hombres llevaran clases de economía doméstica, que las mujeres que trabajaran con el ganado, en fin, un proyecto de igualdad muy fuerte, ¿no? Bien interesante, pero que se fue aliando mucho hacia a verse como esta parte de peligro moral de la convivencia entre hombres y mujeres, empezó a emparentar con la lucha en contra del anticomunismo, de los maestros en aquella época, ¿no? Entonces se empezó a acusar a las mujeres de que había muchos noviazgos, de que habían muchos embarazos, de que habían fetos alrededor de las escuelas y demás. Y muchas de estas denuncias en realidad eran por cuestiones políticas, ¿no? También se acusó de que se quemaba la bandera, o sea, era igual de inmoral pensar en que una chica pudiera embarazarse o abortar a que alguien quemara la bandera mexicana, ¿no? Y incluso, por ejemplo, en el caso de las mujeres, según la reglamentación, una enfermera o una maestra ecónoma tenía que revisar si las chicas tenían su menstruación, ¿no? Para ver si no dejaban de arreglar. En fin, son experiencias muy interesantes que hubo en ese momento. Trataban de trabajar, por ejemplo, con las ventanas y las puertas abiertas para que vieran que no estaba pasando nada malo ahí, pero pues claro, mucha gente estaba muy espantada, ¿no? De lo que pues podía suceder ahí, ¿no? Y bueno, de hecho, el artículo tercero constitucional decía que la educación tenía que ser coeducativa. Eso se quitó después en los años 40, ¿no? Se dio marcha atrás con este experimento. Y bueno, hay que decirlo, después de eso las escuelas se separaron, hombres y mujeres, y al estar separados entraron más mujeres, ¿no? Y dejaron de ser acusadas de ser se les llamaba así como las tortilleras, las inmorales, ¿no? Simplemente porque estaban conviviendo con hombres, ¿no? Y ese es el tipo de cosas al que siempre se está expuesto de los mismos compañeros. Decía, bueno, a ver, había una acusación de noviazgo, era algo que estaba penado dentro de las escuelas, pero a quien se penaba y se castigaba era a las mujeres, no a los hombres, y eso lo hacían los mismos compañeros, ¿no? Es como el machismo permea a la vida cotidiana, desde los mismos compañeros, ¿no? En las relaciones, en la forma de tratarse más allá de las normas institucionales. Entonces es como en el tú a tú, en la construcción de nosotros en los espacios escolares podemos protegernos y apoyarnos, ¿no? Y no solo caer en esto que es mucho más fuerte en las universidades, esta idea de el conocimiento, la razón, la objetividad, pues hace de las universidades un espacio sumamente masculino, ¿no? Quizás más que en otros niveles educativos todavía, ¿no? Y es en donde se está dando la disputa, y claro, las instituciones hay que trabajar mucho en cursos. Ahorita se están dando cursos de género en las normales, por ejemplo, lo cual me parece bien importante.
para que desde chiquitos en la escuela, ¿no? Podamos empezar a cambiar el chip de estas cuestiones. Y otra cosa que también me parece interesante comentar, aunque sea nada más comentar, que es cuál es el papel que hace la escuela frente a la producción de las mujeres como en el consumo. La escuela nos enseña a consumir de ciertas maneras, incluso en este estereotipo de la mujer universitaria, el conocimiento, ¿no? Híjole, tengo conocimiento, entonces me estoy separando de las mujeres que no saben y utilizo ciertos tipos de, qué sé yo, lentes, vestimenta, etcétera, etcétera. Creo que también habría que cuestionarse por ahí algunas cosas, ¿no? Híjole, qué cosas tan interesantes nos estás diciendo, Alicia. Esas experiencias, por ejemplo, de estas normales mixtas, pero que enseguida son atacadas como el mal, todas estas leyendas urbanas de que hay fetos por ahí, o sea, cómo lo diferente es sistemáticamente perseguido y sistemáticamente reprimido, ¿no? Y bueno, también este punto que han tocado, yo creo que todas ustedes a lo largo de la charla de cómo el conocimiento, el saber, de alguna manera se fetichiza, ¿no? O sea, está en los libros, pues antes que cualquier libro es vida y es experiencia. Entonces, de verdad, qué rica plática estamos teniendo, ¿no? Sí, no, yo estoy segura que debió de haber una acusación de brujería, ¿no? Porque también es lo que hemos platicado, ¿no? Y es lo que planteamos desde la hoguera, que el escuchar, el opinar, el nombrar, el acceder al conocimiento tiene que ser algo maléfico, porque una mujer no podría, ¿no? O una mujer no va en este lugar, ¿no? Pero desde ese momento se esclarece, ¿no? ¿Dónde pertenece la mujer? Y cuando pertenece, ¿de qué maneras pertenece? ¿Qué tipo de mujer pertenece a ciertos espacios, ¿no? Me parece muy, muy interesante esto de cuestionarnos, que nos decía Alicia, de que cómo nos consumimos, porque sí, o sea, también está fuerte. Yo ahorita ya me estoy poniendo a reflexionar, no sé si alguna de nuestras invitadas también quiera compartirnos algo de lo que nos comenta Alicia. Sí, a ver, voy yo. No, pues claro, o sea, creo que desde el hecho de haber accedido a la educación ya es un privilegio. Hay mujeres que están buscando, o sea, quizás no piensan en acceder a la educación porque sus contextos, su principal preocupación es qué van a comer, ¿no? O sea, para poder acceder a esta clase a la universidad y a la educación en general, se tienen que vencer ciertas desigualdades. Entonces es bien interesante que también llamemos a que los universitarios no solamente, no se olviden también de los contextos en los que están viviendo. Una de las cosas que sí tiene la UAM es que nos incita a que produzcamos para la sociedad. O sea, nosotros vamos a trabajar para la sociedad porque justamente, ¿por qué querríamos seguir alentando las desigualdades que ya existen? Es algo que muchas veces no nos paramos a pensar y creo que muchas veces también el hecho de que nosotros creamos que las personas que no fueron a la escuela son automáticamente ignorantes o automáticamente no saben nada o no tienen algún tipo de conocimientos también es una aserción bien peligrosa porque va desde el clasismo y va también desde una discriminación hacia las comunidades indígenas que es con privilegiar la única forma de conocimiento, como si los libros fueran la única forma en la que puedes adquirir conocimiento, cuando en realidad no es así. Las experiencias también son súper enriquecedoras. Y sí, me parece bien importante esto porque creo que cada día hay que estar construyendo y cada día hay que estar criticando todo desde un punto de vista evitando muchas veces como los sesgos que te puede dar el privilegio, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque es algo que se da mucho en la academia. Hay investigaciones que, ok, hago mi investigación, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales leyendo solamente libros, ¿no? Pero no vas y le preguntas, ¿no? O no vas y ves cómo es su forma de vida o a de las mujeres indígenas, ¿no? Y son esas investigaciones que solamente se hacen a partir de libros, pero en realidad que están muy distantes de la realidad o de las realidades que están viviendo las mujeres. Entonces creo que sí es bien importante primero reconocer el privilegio en el que estamos todas las universitarias porque acceder a la educación en un país como México es un privilegio. Y segundo, también ver desde dónde estamos produciendo conocimiento.
Ya, ese sería mi comentario. Pues sí, Charlene, ¿tú nos quieres comentar algo? Pues yo quisiera regresar un poco a un comentario que hizo Alicia muy al principio, que tiene que ver con la escuela como promesa de movilidad social, porque me parece que también tendríamos que estar, digamos, pensando y reflexionando en la relación de las mujeres con la educación escolarizada y después universitaria, también en el marco, digamos, de un modelo pues que cada vez se ve más precario, ¿no? Y como cada vez se ve más difícil, ¿no? Yo tengo muchos estudiantes, bueno, no son míos, perdón, pero hay muchos estudiantes que han pasado por mis aulas y pues que lamentablemente terminan su licenciatura y pues no encuentran trabajo, ¿no? Y obviamente sabemos que ingresar a una maestría también es doblemente privilegiado por el tema de las becas y de que es más difícil, digamos, ingresar a ellas, los sistemas, los procedimientos de aceptación, etcétera. Entonces, a mí es algo que me preocupa mucho, yo formo personas para la antropología social, entonces veo con mucha tristeza, pues, chavas y chavos, pero ahorita nos vamos a enfocar en las chavas, que son muy brillantes, pero que pues finalmente terminan, y pues no pueden incorporarse al mercado laboral, ¿no? Entonces a mí sí me preocupa mucho también que si bien es muy importante ese acceso a la educación formal para las mujeres que quieren hacerlo, que se quieren profesionalizar, también es muy importante reflexionar sobre el modelo más amplio en el que estamos, las condiciones tan desventajosas y tan desventajosas y tan precarias en las que estas jóvenes que están saliendo de la universidad pues tienen que ir a buscar trabajos y quienes se encuentran pues seguramente serán trabajos pues muy mal pagados, de muchas horas, es decir, que no, digamos que no compensa, ¿no? En términos del salario, que les permita justamente lograr lo que se supone que la profesión universitaria nos iba a dar, que era la autonomía y la independencia económica, ¿no? Que esa era la gran promesa. Entonces, pues tenemos estas profesionistas que salen de la universidad, pero se enfrentan a un mercado de trabajo pues sumamente constreñido, ¿no? Sumamente precarizado, y a mí eso sí me preocupa muchísimo, ¿no? Es decir, estamos formando para profesionistas para un mercado de trabajo que cada vez es menos incluyente y tiene menos condiciones, ¿no? Para que justamente las mujeres puedan ejercer esa autonomía o esa independencia económica. Y al final parece como una suerte como yo a veces lo leo como una suerte de complot, ¿no? Es decir, ahora estamos en el sexenio del complot, como un complot, ¿no? Es decir, en el hecho de que sí, las dejamos que se formen y que se profesionalicen, pero no les vamos a dar trabajo y de todas maneras van a tener que buscar a una persona para ser dependiente económica, ¿no? Entonces, pues sí, es muy preocupante ese panorama, a mí sí me preocupa, la verdad, muchísimo. Es muy importante, sí, el acceso de las mujeres que quieren profesionalizarse, pues garantizarlo, ¿no? En condiciones de equidad y de igualdad, pero también qué vamos a hacer o qué hacen todas estas mujeres que están saliendo con profesiones, con títulos universitarios y pues que no encuentran espacio en el mercado laboral, ¿no? Y a qué se les está, pues a qué se les está obligando, ¿no? A tener trabajos, pues que no tienen nada que ver con esos 4, 5, 6 años que dedicaron a estudiar, ¿no? Entonces, pues eso sí me parece también como algo que hay que reflexionar, que tiene mucho que ver también con la autoestima, ¿no? Con la autoestima, con la producción de nuestra subjetividad como mujeres, que si invertimos 4 años en estudiar, 5 años con la tesis, el servicio social y todo, y luego de repente terminamos, no sé, vendiendo enciclopedias en la calle, no sé, pues qué triste, ¿no? Es decir, no, yo creo que eso también produce pues muchísima de esa desazón, de esa incertidumbre pues en la que está instalada buena parte de nuestra sociedad pues justamente por las condiciones por las que estamos atravesando. Ay, justo en la vida adulta, ¿no? A mí en este momento estas últimas cosas que nos comenta Charlene me resuenan mucho, pues, porque sí, es muy complejo esa transición a la vida adulta, ¿no? Y para allá, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, de verdad, todo lo que hemos estado platicando ha sido riquísimo, pero a modo de conclusión muy breve, me gustaría que las tres nos comentaran una pequeña reflexión, un algo muy, muy breve para poder ir cerrando esta hoguera tan encendida que hemos estado teniendo. La que quiere empezar.
Bueno, pues así muy brevemente, qué bueno que Charlene sacó este tema que es bien importante, ¿no? Porque además, como se cruza con el papel de la mujer como cuidadora, pues sí, hay una desventaja al entrar al mercado laboral muy fuerte, ¿no? El brinco es muy fuerte. Hay una desventaja, o sea, sí, ahí sí hay un escalón tremendo, que es un gran reto para todos, ¿no? Y bueno, eso viene de un sistema económico que es complejo para todos los jóvenes, pero aún así la escuela y la universidad abre oportunidades de conocimiento que son bien valiosos, ¿no? Que es para todos y para todas. Como experiencia en sí, o sea, vivir la universidad finalmente es algo muy importante para formarnos hacia lo que viene después, ¿no? Sí, muchas gracias, Alicia. Aline, ¿nos quieres dar unas palabras de conclusión? Sí, claro, pues yo las invitaría a todos, las personas que están dentro de del ámbito educativo y a los que no también, a que lean mujeres. Creo que es muy interesante la perspectiva que ellas tienen y que tenemos con respecto a cómo se ve el mundo, y también les invito a las chicas a que se acerquen a otras mujeres dentro del contexto universitario y que poco a poco vayamos tejiendo estas redes que muchas veces nos sirven para crear, pero también nos sirven para poder ser humanos, seres humanos más completos, porque nos nutrimos de las experiencias de las otras. Entonces sí, las invito a eso, y también a que se interesen mucho por cómo se está construyendo su universidad, porque el objetivo aquí no es que las mujeres conquisten espacios de hombres, el objetivo es que dejen de existir espacios de hombres, o que dejen de existir espacios que se consideren masculinos, y se nos abran las puertas a nosotras, porque los hombres no son el límite ni el nivel de la vida. Hay que empezar a construir y hay que empezar a ver otras perspectivas. Y pues sí, esa sería mi conclusión. Qué lindo, Aline, me encantó la educación como nutrición desde una perspectiva femenina. Qué importante de centrarnos, ¿no? En estas miradas de qué es educación, conocimiento, saber. Charlene, ¿nos quieres dar tus conclusiones? Sí, muchas gracias. Sí, primero muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un placer escuchar a Alicia y a Lynn y coincidir en tantos puntos. Justamente esto último que decía Lynn me parece muy importante, es decir, este como miedo, temor o aberración que se le tiene al feminismo pensando que las mujeres queremos llegar ahí a quitar varones y a ponernos nosotras, pues que es una idea sumamente errada, ¿no? De lo que se trata es justamente de desmantelar un sistema de privilegios que se ha mantenido a costa de nosotras, y que de eso se trata, ¿no? De que justamente nadie tenga privilegios por sobre otras personas, ¿no? Y algo que me parece muy importante y que creo que las universidades tenemos un trabajo que realizar es que si bien son centros de enseñanza, aprendizaje sumamente valiosos, coincido muchísimo con lo que dice Alicia, y de espacios de socialización importantes, creo que también tenemos que apostar y apoyar todas estas iniciativas que a veces surgen de las estudiantes, de tener otro tipo de espacios y otro tipo de pedagogías para formarse, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante validarlo en términos de generar nosotras mismas como profesoras los medios para que se accedan a otro tipo de insumos, a discusiones de otro tipo, fomentar los cineclubs, las cinedebates, es decir, que no todo es una profesora enfrente del grupo hablándoles con una retaila de cosas ahí, de un libro que tiene en la mano, que además está escrito por un hombre, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante justo que en las universidades empecemos a abrir estos espacios, ¿no? A romper con estas pedagogías tan autoritarias, tan verticales, ¿no? Y empezar a pensar en justamente cómo generar condiciones de equidad para que las mujeres también produzcan desde sus propias perspectivas conocimiento, sabiduría, saberes, etcétera, también sobre asuntos que les conciernen a ellas, ¿no? Hemos estado muy dominadas por las cosas que les importan a los varones. Creo que es el momento de que empecemos justamente a ver a los asuntos que nos conciernen a nosotras y que nos importan a nosotras, ¿no? Y de qué manera queremos que esas cosas cambien o sucedan. Entonces yo creo que en ese sentido las universidades creo que juegan un papel muy importante, porque
hay unas estudiantes ahí que están formando parte de un movimiento muy poderoso, muy potente, muy vital, muy vigoroso, que yo admiro muchísimo, y hay que darles, hay que permitirles abrir esos espacios, ¿no? Y fomentarlos, y digo, yo daría mis horas clase porque hubiera espacios como esos, ¿no? Para justamente fomentar la reflexión colectiva sobre asuntos tan importantes que tienen que ver con la violencia, la discriminación, la precarización, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, muy, muy contenta de que esto se haya dado. Me quedan muchas reflexiones, muchas preguntas, ¿no? Incluso desde la propia experiencia, pero bueno, ya sabemos siempre que nuestra hoguera siempre nos deja ahí la quemadita para pensar, para recordar, ¿no, Ara? Sí, la verdad es que ha sido un diálogo bien rico y en el que, bueno, a mí también me quedan un montón de reflexiones, de aprendizajes. Muchas gracias a nuestras invitadas. Y bueno, antes de irnos, les vamos a dar la recomendación del día de hoy, que a propósito de las mujeres y la educación, queremos recomendarles ver la serie Juana Inés, que es una coproducción del Canal 11 y que trata justo sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, cómo tiene que dar tantas batallas por ganar espacios, por hacer lo que le gusta, por romper los esquemas de una sociedad pues patriarcal, pero también clasista. Y bueno, pues ojalá la puedan ver, está por ahí en algunas plataformas. Y bueno, pues nos veremos hasta la próxima, ¿verdad? Sí, nos vemos en la próxima. Les recuerdo ya por último nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como lahoguera.tv y en Facebook como La Hoguera TV. Este espacio es para todas ustedes, este es su aquelarre. Cualquier cosa, cualquier comentario, duda, colaboración, lo que quieran, por favor escríbanos, están aquí. Ay, se me fueron velozmente las... Aquí están, aquí están. Con muchísimo gusto les vamos a responder y seguimos creando y seguimos continuando y nombrando a todas las mujeres. Y bueno, esta es su hoguera. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Hasta la Sara. próxima.